Nosotros nos plantean este conito que tenemos aquí. Nos dice que un cono recto invertido, que es otra cosa que esto que tenemos acá. Y nos dan tres valores inicialmente y nos piden algo con esos tres valores. Nos dice que tiene un diámetro de 8 metros. O sea, el diámetro es la medida de aquí hasta aquí, de 8 metros, que tiene una altura de 10 metros, o sea, 10 metros desde aquí, desde la superficie hasta aquí, la base del cono, y el agua, solamente hay 9 metros llenos de ese cono, o sea, 9 métricos de aquí hasta aquí están llenos. Como quien dice, hay un metro vacío, porque si hay 10 metros de aquí hasta aquí y hay 9 llenos, pues hay un metro que está desocupado. Y nos piden hallar el trabajo que conlleva llevar este agua hasta la parte superior del cono. En este caso, aquí lo representé como una bomba, la bomba a la que sustrae el agua, desde aquí hasta la parte superior, y nos piden hallar cuánto es ese trabajo. Como primera medida, nosotros sabemos que el trabajo es la multiplicación de la fuerza por la distancia. Eso ya lo tenemos claro. Pero ahora, ¿cómo hallamos la fuerza? ¿Y cómo hallamos la distancia? La fuerza la explico aquí, la distancia ya la explico más adelante. La fuerza, sencillamente, es la multiplicación del valor específico del líquido que estemos trabajando por el volumen del disco. Y bueno, ¿y cuál es el volumen del disco? Ya vamos para allá. Entonces, el peso específico del líquido, en este caso es agua, puede ser aceite, gasolina o cualquier otro líquido. En nuestro caso es agua. Y ya hay unos valores establecidos para esos pesos específicos. Por el volumen del disco. ¿Y cuál disco? Sencillamente, si nosotros cogiéramos una cuchillita y hiciéramos tajaditas aquí, tajadas, 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 y trajéramos eso, hagamos la imagen mental, ese disco, y lo lleváramos hacia aquí, nos quedaría este disco que tenemos aquí. Es un disco de agua, no es sólido, pero es una imagen mental de guía que nos sirve para resolver este tipo de problemas. Tenemos este disco, y si nosotros lo vemos frontalmente, acá está como voladito, lo miráramos de frente, nos quedaría como esto, que no es otra cosa que un rectángulo típico. Ahora, ustedes dirán, el volumen del disco está definido por el volumen igual por pi, por el radio al cuadrado y por la altura. Pero resulta que nosotros tenemos que cambiar esos valores de radio y el valor de altura en torno a x y en torno a y, que es lo que nosotros trabajamos para poder integrar. Sencillamente, el radio está definido como la distancia que hay de aquí hasta su orilla, o sea, de aquí hasta aquí. Es el radio. Pero si nosotros no tuviésemos un número, ¿cómo plantearíamos eso en x o y? Sencillamente, si es la distancia que tenemos, de cuenta que aquí hay un plano cartesiano que parte esto en cuatro partes, nuestro cono. ¿Cuál es la medida de aquí hasta allí? ¿Cómo la establecemos? Sencillamente esa medida que nosotros establecemos es qué tanto de x estoy tomando ese radio. O sea, estoy tomando mucha x, estoy tomando poquita, o estoy tomando mucha x, o sencillamente muy poquita x. Entonces quiere decir de que esa medida, o ese radio de aquí a aquí, sencillamente está definida por x, que nuestra imagen mental es qué tanta x tomo. Entonces, x. Y la altura de un disco es como el espesor, la medida que hay de aquí hasta aquí. Puede ser más angosto, puede ser mucho más ancho, muy angostico que no lo veamos, pero realmente nosotros cómo definimos eso en nuestro plano cartesiano. Sencillamente, si no podemos dar un número, eso me cambia de acuerdo a delta y. O sea, ¿qué tanto segmento de y estoy tomando? Si muy ancho, ese y, o muy angostico, infinitamente pequeño, que casi no lo puede ver. Entonces, mucho y, muy poquitico y. O sea que está establecido por delta y. Si nosotros cambiamos el volumen original, que nos dan en la ecuación que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura, esto cambiarlo en torno a x y y me quedaría que el volumen es igual a pi por el radio, que no es otra cosa que x al cuadrado, por la altura que es delta y. Ahora, todo eso pasado a la fórmula general quedaría peso específico del líquido, que es la fuerza, como les digo, por el volumen, que es pi por x al cuadrado por delta y nos quedaría esta fórmula, que es la misma en todos los casos y en los dos ejercicios anteriores, y es la misma cuando se trabaja este tipo de problemas. Ahora esto que tenemos aquí, vamos a llevarlo a un nuevo plano y vamos a empezar a trabajar ya, sabiendo de dónde viene la fórmula, aquí. Ahora resulta que ya tenemos la fuerza.
la fuerza es igual, o perdón, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y la fuerza como tal ya la establecimos, que es el peso específico del agua por pi por x al cuadrado por delta y, lo que traíamos anteriormente. Pero resulta que hay otra incógnita que tenemos que resolver a este momento. ¿Y cómo hallo la distancia? Porque fuerza, trabajo igual a fuerza por distancia, tengo la fuerza, me falta ya la distancia. A eso se le unen otros parámetros, veamos aquí, esta imagen de aquí, ignoremos por un momento todo esto y solo fijémonos en esta parte. Ya tenemos el X, que puede ser este X o este X, es lo mismo, ese radio, la altura del disco, que es delta Y, como lo establecimos, pero hay dos datos importantes. La distancia que hay desde donde se va a extraer el agua, que en este caso es la parte superior, hasta nuestro rectángulo típico, determinada por D. La distancia es desde donde se va a extraer el agua, que en nuestro caso, el problema no lo plantea, la parte superior del cono, hasta nuestro rectángulo típico. Ese es D. Y aparece otra longitud, otra medida, que es la distancia que hay desde nuestro rectángulo típico a nuestro eje X. Observemos que acá dibujamos un plano cartesiano, vean, que está justamente en la mitad, vean, la mitad del cono. Entonces, una distancia que es desde la parte superior hasta nuestro rectángulo típico, como D, y una distancia de nuestro rectángulo típico a nuestro eje X, que es denominada Y. O sea, esa Y varía, igual como el radio X, esa Y varía qué tan alto lo estoy cogiendo, ¿cierto? Entonces Y. Ahora, entonces si yo me hacen la pregunta y me dicen cuánto es la medida que hay desde nuestra parte superior a nuestro rectángulo típico. Es muy sencillo. Tenemos que tener cuidado y especial atención en un dato que nos dieron en el problema. Nos dice que la altura del cono son 10 metros. Como quien dice, desde aquí donde se extrae el agua, o donde está nuestra bomba, si nosotros dibujáramos esto, aquí, y siguiéramos dibujando, tin aquí, aquí, una línea imaginaria, hasta nuestra base del cono, que iría aquí, de aquí a aquí tenemos 10 metros. Y resulta que nosotros dibujamos un plano cartesiano justamente en la mitad del cono que lo divide en sus cuatro partes. Este sería el cuadrante 1, nuestro cuadrante 2, nuestro cuadrante 3 y nuestro cuadrante 4. Entonces, si el eje X parte exactamente la mitad y sabemos que tiene una altura de 10 metros, entonces, ¿cuánto mide arriba ese cuadrante 2 y cuánto mide este cuadrante 3? Si todo vale 10 y este X nos parte justamente la mitad, entonces quiere decir de que esto vale 5 y esto vale 5. Sencillo. Pero resulta que a nosotros nos preguntan es, no la distancia desde la parte superior hasta el eje X, que ya sabemos que es 5, sino la de la parte superior hasta nuestro rectángulo típico. Más sencillo todavía. Sencillamente esta distancia está definido, vean, si yo tomo esto de aquí hasta nuestro rectángulo típico que es 5 y le resto la distancia Y, que es la distancia de nuestro rectángulo típico hasta nuestro eje X, entonces 5, que es la medida de la parte superior hasta nuestro eje X, menos Y, que es la distancia de nuestro rectángulo típico a nuestro eje X, me da la distancia que hay desde la parte superior a nuestro rectángulo típico. ¿Tiene sentido? Claro, esta distancia es igual a 5 menos Y. O sea, si tengo 5 y le quito Y, pues me queda la distancia. Entonces, aquí planteamos esta forma, pero lo hicimos de otra forma, pero también aquí me adelanté, lo podemos hacer así, ¿eh? Esta distancia está definida por la medida que hay, vean, de que la distancia en la parte superior hasta nuestro rectángulo típico se puede plantear de esta forma también, de que la distancia de nuestra parte superior hasta nuestro rectángulo típico más Y, que es la distancia de nuestro rectángulo típico a nuestro eje X, o sea, D más Y es igual a 5. D más Y es igual a 5. Aquí ya planteando esto, tenemos que D más Y es igual a 5. Pero necesitamos despejar D. Como quien dice, D es igual a 5 y este Y que suma lo pasamos a restar al otro lado, entonces me quedaría que D es igual a 5 menos Y. ¿Listo?
Ya tengo la fuerza y tengo la distancia. Ahora resulta que si yo llevo esto aquí en nuestra fórmula general, tenemos de que pi es este pi, que es este pi, por el peso específico del agua, por x al cuadrado, por la distancia, esto es fuerza, mira, hasta aquí es fuerza, por la distancia, que ya la hallamos, 5 menos y, por delta y, por delta y. Entonces, ahora resultan tres nuevos interrogantes. Uno de los interrogantes es, aquí tengo x y aquí tengo y. Por consiguiente hay que llevar x en torno a y. Lo primero. Lo segundo es de dónde hasta dónde definimos nuestra integral. Y tercero, cómo hallo el peso específico del agua. Ahora vamos a resolver la primera y vamos a trasladarnos a esta nueva imagen. Esto lo llevamos allí, ignorando el agua, y solo vamos a tener en cuenta nuestro plano cartesiano y nuestro cono. Nos quedaría de esta forma. Este es el plano cartesiano, como lo decidimos. Este es nuestra mitad. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Y resulta que nosotros tenemos aquí esta recta de aquí hasta aquí. Para poder hallar eso de x en torno a y, debemos de hallar la ecuación de la recta. ¿Y cómo hallamos la ecuación de la recta? Viene establecida por una fórmula que dice y menos y sub 1 es igual a la pendiente, que es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1. Entonces, ¿cómo hallo las coordenadas del punto 1? Esto es un plano cartesiano. Si sabemos que esto es 10 y la mitad vale 5 y esta mitad 5, sencillamente de aquí hasta aquí, ¿cuánta medida hay? Pues estaría en x igual a 0. Vean, está en x igual a 0 y en y menos 5, que es la medida que hay de aquí a aquí. Recuerden de que esto es menos y. Menos y, x, menos x. En este caso, esto estaría definido como x0 y y menos 5. Ahí ya está muy clara la mitad. 10, la mitad 5, x0 y y menos 5. Entonces, x1y, x1 0 y y1 menos 5. Ahora los puntos de aquí. ¿Qué medida, en cuánto estoy en x ubicado? Si nosotros tenemos un diámetro que nos dice que de aquí hasta aquí son 8 metros y este plano cartesiano prácticamente pasa por la mitad, entonces la parte izquierda valdría 4 y la parte derecha 4. Entonces, si 8 metros vale todo, este 4 y este 4, entonces si esto vale 4 de aquí hasta aquí, el cono, pues estaría en x, vean, x igual a 4, vean. Aquí es x igual a 4. Trazamos la recta porque es desde el eje Y hasta este puntico, se supone que hay 4 metros, 4 unidades, como quien dice X está en 4. ¿Y cuánto sube? Pues sencillamente, si nosotros tenemos esta medida que es 5 metros, que ya la hallamos, desde el eje X hasta la parte superior del cono, pues estaría en X4 y en Y5. Entonces, punto 2, x4, x sub 2, 4 y y sub 2, 5. Ahora reemplazando los valores, tenemos de que y menos y sub 1, que es menos 5, es igual a y sub 2, que es 5, menos y sub 1, que es menos 5, sobre x sub 2, que es 4, menos x sub 1, que es 0, que me multiplica x menos x sub 1, que es 0. Ahora, menos por menos me da más, quedaría y más 5 es igual, menos por menos más, y 5 más 5 pues me da 10, sobre 4 menos 0 que es 4, que me multiplica x menos 0 pues es x. Ahora despejando esto, este 10 cuartos que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me quedaría y más 5 sobre 10 cuartos. Es igual a x. Ahora esto lo llevamos nuevamente a donde anteriormente veníamos trabajando nuestro problema. Volvemos aquí. Ahora surge el otro interrogante, el peso específico del agua. El peso específico del agua está determinado por la densidad en kilogramos por metro cúbico. En este caso es 1000. Y si esos 1000 lo multiplicamos por la gravedad, que yo la tomé como 9.81,
Entonces sería 1000 por 9.81. Yo la tomé como 9.81, la gravedad. Este cero aquí no va. Entonces si multiplicamos 1000 por 9.81 tenemos 9810. Es el peso específico del agua. Ahora, ya tenemos el peso específico del agua. Tenemos esta X que despejamos anteriormente, que es Y más 5 sobre 10 sobre 4. 5 menos Y por delta Y. Todo está bien, ahora me falta definir la integral. ¿Cómo definimos la integral nosotros? Sencillamente la integral viene definida en la que está lleno de agua. Es la parte que nosotros tenemos llena de agua. Digo, esto de aquí, todo completo vale 10. Y este plano cartesiano me divide la mitad. Entonces 5 y esto 5. O sea que de aquí hay 5. O sea, y es 5, pero está en la parte de abajo del plano cartesiano. Esto es menos y. Entonces me quedaría menos 5. Listo, esto iría definida desde menos 5, lo que tiene agua, hasta donde está lleno. Entonces, si este es el agua, ¿cómo hallamos esa altura? O sea, de menos 5 hasta dónde. Si hay 9 de profundidad y ya debajo del plano cartesiano hay 5 metros, entonces por encima del plano habrían 4, porque 9 menos 5 sería 4. Entonces sería definida desde menos 5 hasta 4, que si la sumamos en metros, sería 5 metros, o sea, 5 metros, de aquí hasta acá hay 5, y de aquí hasta aquí habrían 4, porque 9 metros es lo que nos plantea nuestro ejercicio general. O sea, definida desde menos 5 hasta aquí, como quien dice, desde menos 5 hasta 4. Peso específico del agua, 9810 por pi, por la integral definida, porque esto iría dentro de la integral, pero como el peso específico del agua, 9810 y pi, son constantes, lo sacamos fuera de la integral. Entonces me quedaría 9810 por pi, por la integral definida desde menos 5 hasta 4, por x al cuadrado, x ya lo reemplazamos, que es y más 5 sobre 10 sobre 4, elevado a la 2, que me multiplica la distancia, que ya lo tenemos, 5 menos y, por el delta y correspondiente. Ahora, esto queda el peso específico del agua, 9810 por pi, integral definida de menos 5 hasta 4, y más 5 al cuadrado, pues y más 5 a la 2, 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, 4 al cuadrado, 16, por 5 menos y por delta y. Esto lo pasamos a este lado. Este 100 sobre 16 que divide lo pasamos a multiplicar al otro lado y quedaría 1 sobre 100, 1 sobre 100 sobre 16. Entonces nos quedaría el peso específico del agua, 9810, por pi, por 1 sobre 100 sobre 16. Y si se me fue esto, ¿qué me queda? Pues y más 5 elevado al cuadrado. Entonces, y más 5 elevado al cuadrado por la distancia, que es 5 menos y por delta y. Ahora, este paréntesis que tenemos aquí quedaría la forma a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, 9810 por pi, por esto que se bajó tal cual, integral definida de menos 5 hasta 4, al cuadrado, o sea, ya al cuadrado sería ya al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, entonces 2y por 5 me da 10y, más b, que es el 5 elevado al cuadrado, 5 por 5, 25, que me multiplica 5 menos y por delta y. Ahora haciendo la multiplicación correspondiente, quedaría y al cuadrado por 5, 5 y al cuadrado por menos y a la 3, 10y por 5, más 50y, 10y por menos y, menos 10y al cuadrado, más 25 por 5, sería 125, y más por menos, menos 25 por menos y, menos 25y. Entonces, esto que operamos lo pase acá, y quedaría lo mismo, tal cual, solo transcribí esto aquí. Ahora, 9810 por pi por esto nos da 4931, que me multiplica la integral definida de menos 5 hasta 4 de esto. Como observan, estas son integrales sencillas. Aquí quedaría menos y
a la 4 sobre 4 menos 5y a la 3 sobre 3 más 25y a la 2 sobre 2 más 125y. Reemplazamos los valores, de aquí la integral evaluada desde menos 5 hasta 4. Ya operando todo esto, nos da 789.75. Y si yo multiplico 789.75 por 4.931, tenemos 3.894.257 julios o 3.894 kilojulios. Esa sería la respuesta a nuestro problema